plataformas de WebLogic, lo que es desarrollar un poco Java, Apex, entre algunas cosas y demás. Entonces, y les voy a ayudar más que todo para que tengan un poco de experiencia, de conocimiento de cómo se puede administrar una herramienta de servidor de aplicaciones como es WebLogic. Y compartir interés por pantalla. Ahí está. Ahí me dicen cuando ya en la pantalla. Ahí. Tal vez como primera instancia me gustaría saber si ustedes ya han tenido alguna experiencia trabajando con WebLogic, desplegando servicios y demás. No. Nada, No, cero. no. Que ni siquiera lo han escuchado hablar o demás. Desde Sí. WebLogic sí, porque es con lo que trabajamos, pero así como administrarlo, no. Pues bueno, sí, más bien tienen que tenernos un poquito de paciencia porque somos duros de ocupar. No, del lado de WebLogic, como desarrolladores de Oracle, sí lo conocemos, sabemos qué es, pero no hemos tenido ningún contacto, digamos, para administrarlo o para subir los servicios o aplicaciones al mismo. Es Porque correcto. con Forms, me imagino. Con Forms, Correcto. correcto. Sí, correcto. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Tal vez lo primero que deben de tener en cuenta es, vamos a tener una agenda. Vamos a repasar algunos conceptos de WebLogic, que son conceptos básicos que deben de tener en cuenta por lo menos para reiniciar servicios, si queremos crear nuevos managed servers, si queremos hacer nuevos despliegues de aplicaciones, cómo hacer buenas prácticas y demás dentro de WebLogic. Para eso vamos a ver todos estos conceptos. No son muchos, son como unos 8 o 9 conceptos, entonces pues por lo menos para que los vayan entendiendo. Igual cualquier consulta me interrumpe, yo con gusto les ayudo. Vamos a ver cómo crear y configurar un managed server, desplegar un web service, hacer las pruebas de este web service usando la herramienta del Oracle Web Service Test Client. Y vamos a también ver un poquito de clustering, de cómo hacer un pequeño cluster dentro de WebLogic como para generar una mayor disponibilidad de la aplicación o administrar un poco más los recursos. Entonces, tal vez lo primero que todo es qué es un WebLogic. Y es un WebLogic viene siendo un servidor de aplicaciones por el que uno puede desplegar servicios y trabajar de una manera pues bastante robusta. WebLogic está más que todo diseñado para ambientes de producción, para ambientes empresariales. Normalmente se enfoca en crear como esa gran arquitectura que permita que los servicios puedan durar años de años y que ni siquiera se caigan. Además de eso, también brinda una gran escalabilidad. Eso significa que yo puedo tener varias aplicaciones en N cantidad de servidores y igual puedo seguir añadiendo más y más y más. Entonces me da como esas facilidades. Entonces, no sé si ustedes han trabajado tal vez con servidores como Tomcat o como Glassfish. O, No. no. No me parece conocido. Bueno, cuando uno desarrolla una aplicación en Java, normalmente uno la va a desplegar en un servidor Tomcat, en un servidor Glassfish o en WebLogic. Hay de varios tipos. Ahora bien, WebLogic es, por decirlo así, como el más robusto de todos porque trata de brindar un gran número, por decirlo así, de servicios. De servicios de diagnóstico, de monitoreo, de administración de usuarios, de clusterización, entre otros. Entonces, por eso es que es más que todo una plataforma muy robusta en ese sentido. En esta capacitación yo les voy a enseñar la versión de WebLogic 12.2.1.2, es la penúltima que salió. Hace como 2 meses salió una versión más actualizada que es WebLogic 14. Sin embargo, es muy nueva, entonces aún no se ha testeado lo suficiente, aún no se ha puesto en ambientes productivos y demás. Entonces, nada más para que tengan eso en cuenta, que es de WebLogic 12. Estos son los conceptos que vamos a ver. ¿Qué es un dominio? Managed servers, machines, node manager, JDC, cluster y consola. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un WebLogic se va a administrar por medio de dominios. Los dominios van a ser instancias que se utilizan para administrar los recursos de nuestras máquinas donde están los despliegues. Entonces, como lo podemos ver aquí en el concepto, son un grupo de recursos entrelazados que permiten una administración de aplicaciones eficaz. Los dominios incluyen una instancia especial de Oracle WebLogic Server llamada servidor de administración o admin server. Este es el punto central desde el que se configura y administra todos los recursos del dominio.
En paralelo, les voy a ir mostrando un poquito la consola de WebLogic, tal vez como para irles enseñando puntos y que no que se queden así como perdidos o rezagados en el concepto. Entonces, veamos. Vamos a ver si puedo compartir toda la pantalla. Aquí, yo sí puedo compartir toda la pantalla. Ya, aquí están viendo la pantalla, sí. Sí. Esto es un WebLogic. Nosotros vamos a tener la consola y vamos a ingresar siempre utilizando esta ruta. Se la voy a enseñar. Ok, esta ruta que nosotros tenemos va a ser la ruta de acceso a nuestro WebLogic. Nosotros vamos a tener una IP donde se haya instalado y vamos a tener un puerto. Normalmente el administrador de los WebLogic, o por lo menos de esa parte de middleware, debe indicarles esto, la IP y el puerto. Les va a aparecer aquí la consola de acceso y aquí nosotros podemos ver la versión que estamos utilizando en WebLogic. Accedemos con el usuario y la contraseña y lo primero que se nos va a desplegar es esta pantalla que es como el homepage. Aquí podemos ver algunos tipos de configuraciones, por ejemplo archivos de diagnóstico, algunos servicios que utiliza WebLogic, los environments, entre otros. En este caso vamos a trabajar más que todo con la estructura de dominio, la que nosotros tenemos acá. Y aquí nos vamos a ir a esta parte de servidores. Aquí nosotros vamos a tener nuestro admin server. Toda instalación de WebLogic siempre va a tener el admin server. El admin server va a ser lo primero que va a levantar siempre en un WebLogic y es el que se dedica a administrar todos los managed servers. Entonces, este es el primer punto que debemos de tener en cuenta. El dominio es este, el que se llama pruebas. Entonces, cuando nosotros creamos un dominio va a tener un admin server. Si creamos otro dominio, va a tener otro admin server. De tal forma que nosotros podemos hacer dentro de una misma instalación de WebLogic n cantidad de dominios, a lo que aguanten los recursos de la máquina. Sin embargo, deben de tener diferentes puertos, porque si los puertos chocan, pues no se va a poder ingresar a la misma consola, pues por lo mismo. Okay, entonces vamos a continuar acá. Ahora vamos a ver lo que es un managed server. La idea de tener el concepto de managed server es que es un cajón, es como un sandbox, se podría decir, que lo que permite es hacer el despliegue de N cantidad de diferentes tipos de aplicaciones. Pueden ser aplicaciones ER, pueden ser aplicaciones .war, pueden ser carpetas abiertas, entre otros. O sea, siempre y cuando sean desarrolladas en Java, indiferentemente de la compilación, se pueden desplegar dentro de los managed servers. Cada uno de sus managed servers, como les indiqué, va a ser administrados por el admin server que vimos en la pantalla anterior. Aquí es donde se van a ejecutar las aplicaciones, por ende los recursos que nosotros les asignemos a estos managed servers, pues bien van a ser por donde nosotros podamos acceder. Si nosotros configuramos, por ejemplo, data source o los JDBCs, igual como los que utiliza, por ejemplo, Forms, igual a cada managed server se le puede asignar uno, pues para manejar esa parte del pool de acceso por ahí. Y los managed servers son los que pueden clusterizarse, pues precisamente para trabajar en conjunto. De tal manera que yo puedo tener este managed server y este managed server juntos, y este también juntos, y tal vez con aplicaciones separadas. O puedo tener 4 con diferentes aplicaciones, puedo hacer N cantidad. Realmente el límite está más que todo en los recursos de la máquina. Ahora bien, cada managed server necesita una máquina en donde vivir. La máquina lo que trata de hacer es representar lo que sería la lógica de una computadora en su hardware físico. Entonces, por decirlo así, la máquina o el machine puede mantener N cantidad de managed server juntos y lo que va a hacer es administrar las sesiones, va a administrar el arranque de los servicios, las conexiones remotas y demás. Prácticamente la machine funciona para eso. En sí, nuestro enfoque tiene que ser en los managed servers. Entonces, si nosotros nos vamos al WebLogic, volvemos aquí a servidores. Ahorita tengo 2 managed servers. Y aquí, en esta parte, tengo machines. Las machines, como les indiqué, siempre se va a necesitar, aunque sea una, porque es la que va a utilizar los recursos para brindárselos a los managed servers. Si ingresamos a machine, nosotros vamos a tener aquí, por ejemplo, un monitoreo donde vamos a poder ver el estado de esta máquina.
Vamos a tener, por ejemplo, también un área de log, pues para ir viendo si se generan errores o hay algún problema a nivel de la máquina. Y al mismo tiempo, en esta parte de Node Manager, nosotros vamos a configurar un puerto que va a ser el puerto por el que se va a escuchar las conexiones remotas. Entonces, esta máquina se va a comunicar con algo que se llama Node Manager. El Node Manager, vamos acá, el Node Manager lo que viene siendo es el servicio que se utiliza para conectarse y enviar comandos de arranque, de inicio o de reinicio de los servicios dentro de nuestros managed server. Entonces, viéndolo como en una estructura, el usuario se va a conectar al Node Manager, el Node Manager se va a conectar a las machines, a las máquinas, y las máquinas van a enviarle las solicitudes a los diferentes managed servers que hayan dentro de ellos. Eso es la estructura que maneja por dentro un WebLogic, pues precisamente para poder hacer todo lo que tiene que ver con servicios de despliegue y de arranque de aplicaciones. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, algunos detalles que hacen un manager. Uno es que monitorea la disponibilidad de los servicios, puede reiniciar o iniciar los servicios en caso de caída, puede ser usado para migrar instancias entre diferentes machines. Esas son algunas de las cosillas que nada más tengan en cuenta que esos son conceptos y ahorita los vamos a ver ya aplicados directamente en un WebLogic, pero tienen que tener en cuenta para qué es cada cosa. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta de esos 3 conceptos, 4. Bueno, vamos bien. No, en mi caso no. Ok. Entonces, los JDBC, estos sí me imagino que ya los conocen. Pero bueno, igual el JDBC lo que es una API desarrollada para conectarse a las bases de datos relacionales, permite una mejor administración de las conexiones hacia la base de datos y evita caídas del servicio con un buen túnel. Normalmente nosotros cuando desarrollamos aplicaciones en Java, nosotros podemos manejar la conexión hacia la base de datos utilizando librerías dentro de nuestra aplicación. Entonces nosotros podemos manejar nuestra librería, podemos conectarnos, podemos hacer todo desde Java y cuando lo desplegamos ya el mismo Java maneja las conexiones por debajo y no las hace WebLogic. ¿Cuáles los contras que podemos tener en esto? Bueno, pues que si la aplicación maneja las conexiones por debajo y nosotros no tenemos una configuración correcta en los archivos de la conexión, podría pasar como que, por ejemplo, digamos, cuando nosotros salimos de una conexión a la base de datos, si se produce alguna excepción y por alguna razón la conexión no se cierra, WebLogic no lo puede cerrar automáticamente porque la conexión la administra la aplicación, no la administra WebLogic. Es por ende que lo más recomendable es que si nosotros vamos a hacer una aplicación que se conecta a base de datos, que normalmente eso es lo más común, las conexiones las manejemos en JDBCs en un pool de conexiones dentro de WebLogic. Eso nosotros lo vamos a ver aquí. Vamos a tener aquí en servicios una opción que se llama Data Source. Dentro de los Data Source nosotros podemos crear conexiones. Por ejemplo, aquí tenemos una genérica de Oracle DB, donde le vamos a poner, por ejemplo, en Connection Post el usuario, vamos a ponerle la contraseña, vamos a poner la base de datos a la que uno se encuentra conectado, el driver que utiliza. Y aquí podemos también hacer un tuning de esa misma conexión. Entonces, yo le puedo decir que la capacidad inicial sea mínimo 1, entonces que siempre mantenga al menos una conexión. La capacidad máxima de conexiones, que sea 15, y así sucesivamente. También tengo conexiones, bueno, datos avanzados, donde uno pueda, no sé, por ejemplo, poner cuánto tiempo va a durar la sesión, después de cuánto tiempo la va a desconectar si no se hace ningún tipo de solicitud, cosas así, que bien lo pueda administrar desde el WebLogic. Eso también ayuda mucho al DBA, así, que administra la base de datos, porque como lo maneja directamente WebLogic, pues el DBA no se tiene que estar preocupando, pues ver si la base de datos tiene conexiones pegadas o si se está comenzando a acumular hilos o no. Después de que nosotros tenemos creada esta conexión, nosotros podemos asignarla a los managed servers. Entonces yo le puedo decir, utilíceme el managed server Java, utilíceme Java 2 o utilíceme todo el cluster. Entonces, si nosotros vemos aquí dentro de nuestro servidor, nosotros tenemos aquí dos managed servers, uno llamado Java y otro llamado Java 2.
los dos están configurados sobre una máquina que se llama machine, uno está en ejecución y el otro está apagado. Vemos también el estado en el que se encuentra. Este estado puede cambiar, por ejemplo, a warning. Eso sucede, por ejemplo, si pasa lo de los hilos. Yo tengo tal vez muchísimas sesiones abiertas de base de datos, tal vez sin cerrar, y que no son sesiones nulas, ya que nunca van a desaparecer. Eso comienza a comer hilos del sistema hasta que puede botar la aplicación. Por ende, aquí se le mostraría un warning o le mostraría datos de información de lo que está pasando. Igual aquí podemos ver el puerto de acceso que vamos a tener a nuestro managed server, uno por el 7008 y otro por el 7010. Ya vamos a andar un poquito más a fondo en esa parte. Okay, luego, el tema de cluster, lo que vamos a lograr con esto es hacer una mayor escalabilidad de los servicios. La idea es que podamos almacenar n cantidad de máquinas y n cantidad de managed servers simultáneamente. Y que podamos también hacer una, por decirlo así, una transparencia hacia el usuario, de que el usuario no se dé cuenta si está en una máquina X, si está en la otra máquina X o demás, porque siempre se va a mantener una misma aplicación en un solo lugar. Entonces, en ese sentido se hace como esa facilidad de lograr una alta disponibilidad. Y pues bueno, la idea de esto es que se haga en diferentes servidores. O sea, que yo tenga, no sé, 2, 3 hardwares, por ejemplo, 3 servidores. Y en cada uno yo tenga una instancia, un dominio de WebLogic. Los 3 van a ser dominios iguales, van a utilizar solo un admin server porque es el mismo dominio. Sin embargo, van a utilizar el mismo acceso hacia la misma aplicación y va a existir un balanceador de cargas entre clusters, de tal manera que nuestra solicitud puede caer en la machine 1, la machine 2 o en la machine 3. En cualquiera de ellas puede utilizarse. Entonces también, por ejemplo, si se necesitara bajar un nodo, si se necesitara habilitar otro nodo, demás, se puede hacer de una forma más fácil sin tener, por ejemplo, caídas de producción o algún tipo de inconveniente en ese tipo de solicitudes. La consola de WebLogic es la que vimos en la pantalla anterior. Y lo que nosotros vamos a hacer ahí, pues ahí vamos a hacer prácticamente todo. Hay muy pocas cosas que se van a manejar por debajo. Sin embargo, pues como todo, también se puede hacer todo por debajo. Si se quiere aprender, pues hacerlo así como de la manera difícil también se puede hacer. Pero ya la consola nos brinda formas más fáciles de hacerlo. Entonces de ahí nosotros podemos hacer los despliegues, podemos ver diagnósticos, podemos hacer tests de aplicaciones, revisar el estado de los managed servers, que es, por ejemplo, ese es que le gustaría que decía, ok, administrar usuarios, entre otras cosillas más que pues sí son así como que bastante grandes. Eso es un pequeño diagrama donde podemos ver una arquitectura de WebLogic trabajando un clúster con 2 managed servers y este mismo clúster maneja la misma aplicación en los 2 managed servers. Y aquí tenemos un managed server solito que no está en clúster, pero también puede manejar aplicaciones hacia este lado. Cada uno de estos managed servers va a manejar un log solo, o sea, ellos mismos, cada uno tiene su sistema de logs. Eso sí, lo recomendable es verlo desde el sistema operativo, porque algunas veces la consola no sale actualizado, por decirlo así, no refresca en el momento actual. Y el admin server es el que se va a dedicar a administrar todo lo que son las máquinas, el ambiente de clúster y demás. Entonces, vamos a hacer un pequeño laboratorio para que ustedes puedan ver cómo se despliega un web service, cómo podemos hacer la prueba de este mismo y cómo hacer un clúster sencillo dentro de esta misma parte de WebLogic. Entonces, inicialmente voy a bajar los servicios y les voy a enseñar cómo se pueden levantar los servicios de WebLogic para que pues, ahí lo vayan teniendo en cuenta de cómo se hace. Acá y voy a poner acá. Y ya la consola no me va a responder. Ya ahí está caído. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros siempre vamos a tener una ruta muy parecida a esto. Esta parte, lo que es Oracle Middleware, Oracle Home, puede cambiar dependiendo de la instalación donde nosotros hayamos hecho nuestro WebLogic.
Lo que es esta parte, users, domains y pruebas, eso nunca va a cambiar. Siempre que ustedes tal vez vayan a buscar en dónde están los dominios de WebLogic o dónde está la instalación, pueden buscar tal vez estas palabras, domains o user projects. Y ya cuando lo encuentren, pues van a encontrar el resto de la ruta y pueden entrar a la aplicación. En user projects nosotros solo vamos a tener la carpeta domains y dentro de domains vamos a tener n cantidad de dominios que hayamos creado. En este caso solo tengo uno, pues únicamente he creado aquí, lo tengo este. Y aquí nosotros vamos a tener todas las configuraciones que se pueden hacer en este dominio. Si nosotros tuviéramos otro, en ese tendríamos la misma cantidad de carpetas con n cantidad de configuraciones y demás. Cada una de estas carpetas también tiene su propio significado. Entonces, por ejemplo, en bin van a estar todos los archivos que se utilizan para poder levantar, bajar, reiniciar, establecer variables de entorno y demás dentro de nuestro WebLogic. En la carpeta como normalmente se manejan archivos tal vez de base de datos, de conexiones, y no es una carpeta muy usada, pero pues WebLogic la utiliza para almacenar archivos. En config nosotros vamos a tener configuraciones propias de nuestro dominio. Pues por ejemplo, si yo abriera este archivo config.xml, pues va a aparecer todo este XML. Y aquí vamos a ver por ejemplo, nuestro admin server. Vamos a ver, por ejemplo, el puerto por el que escucha, puerto seguro. Vamos a tener aquí otro manage server, el que se llama Java, la machine que tenemos creada, el puerto por el que escucha y demás. Este archivo, siempre que nosotros modifiquemos o creemos algo dentro de nuestra consola de WebLogic, él se va a modificar automáticamente. Entonces no es necesario que nosotros lo modifiquemos aquí. Más sin embargo, si en algún momento necesitáramos saber, por ejemplo, por qué puerto va a escuchar nuestro admin server o por qué puerto escucha nuestra aplicación, podemos venirnos a este archivo y revisar. Algo que deben de tener en cuenta es que Oracle recomienda que siempre las configuraciones que se hagan a nivel de WebLogic se hagan en la consola, no que se hagan en este archivo, porque si por alguna razón este archivo se corrompe o hay pérdida de información en él, Oracle no certifica el daño del ambiente, por decirlo así, y no brindaría como el soporte porque se tocó precisamente este archivo. Entonces lo recomendable es mejor no tocar este archivo y dejarlo así. Hay algunos otros datos, configuraciones de PC, diagnóstico, JDC, entre otros. Y en el caso de que nosotros modifiquemos eso, tendríamos que volver a reconfigurar todo, o bajar o instalar qué. Si ustedes llegasen a configurar esto y, por ejemplo, se borran un archivo, o sea, por ejemplo, pongamos que yo vengo y agarro esto y me lo borro. El problema de esto son dos cosas. Una, antes de configurarlo, primero hagan un respaldo sí. Y dos, si ustedes lo llegan a borrar, el admin server ya no les va a levantar, ya la consola no les va a levantar. Y lo que les podría pasar es que tengan que volver a crear el dominio y volver a configurar el dominio. Por eso es que este archivo es muy crítico. Y si ya se llega a perder el dominio, como en el dominio están todas las configuraciones de manage server, de servicios y demás, pues bien, esto podría botar toda producción o igual un ambiente de desarrollo solo por configurar ese archivo. Por ende, vamos a ver que las configuraciones las vamos a hacer a nivel de consola y aquí se van a ir aplicando. Ahí vas a ver acá. Yo, Edgar, no lo toco mejor. Sí, mejor eso no lo toca. Luego, tenemos algunas otras carpetas, por ejemplo, Disculpa, igual me imagino que para ya tener acceso a ese archivo es porque sos administrador de WebLogic, digamos. sí, No, aquí estamos no. hablando, ya es la O sea, parte por debajo donde está la instalación. sí, cualquier mortal como Edgar no va a poder llegar ahí a jalarse una torta. Bueno, aunque ya igual eso depende, ¿verdad? Ya depende del nivel de acceso que les den. Por eso, me imagino que ya el nivel de acceso a ese archivo solamente las personas que tienen derechos de administración sobre el WebLogic. Correcto, sí, esa sería la idea. Y normalmente el WebLogic también es recomendable instalarlo con un usuario por aparte, porque si se instalan con usuarios que es de uso común, pues pueden jalar una torta, ¿verdad? Entonces no es recomendable. Tenemos esa otra carpeta de info,
igual, esos son archivos propios de configuración de WebLogic, es mejor no tocarlos. Aquí ya vienen datos del dominio, del node manager, del grupo de recursos, entre otras cosas. Es igual, mejor no tocarlos. Casi que las únicas carpetas que nos vamos a enfocar van a ser servers y Linux. Pero igual les voy a ir explicando un poco más a fondo para qué son las otras, por si en algún momento llegasen a tener un problema con X servicio, saber por dónde podrían atacarlo. Luego tenemos la parte de librerías, donde aquí uno puede añadir librerías externas que utilicen nuestra aplicación. Entonces, por decirlo así, si yo tengo una instalación, bueno, una aplicación de Java que necesito N cantidad de librerías y tal vez ya la instalación está hecha, ya está desplegado y ya está en producción o algo así y está fallando por X librería, yo bien la puedo venir a agregar aquí y de esa forma nuestra aplicación tomaría esa librería de esta carpeta. Luego aquí tenemos la carpeta de Node Manager, donde nosotros aquí vamos a configurar el proceso. Entonces, si nosotros nos metemos, por ejemplo, aquí a Node Manager, vamos a ver, por ejemplo, la ruta de instalación de Node Manager, la versión de Java que utiliza, el nivel de log que va a manejar. Esto es porque Node Manager, como él está constantemente monitoreando los managed servers, él va a generar su propio log. Si nosotros queremos un log muy severo, tendríamos que cambiar esta configuración de info a severo, por decirlo así. Y lo queremos ya en modo debug, o sea, muy detallado, pues también lo puedo ir haciendo ahí. Pero son detalles que se pueden ir haciendo ya si tuviéramos un error y necesitamos ir ponernos a revisar log por log hasta ver dónde podemos llegar a ese problema. Luego aquí tenemos el puerto de escucha, tenemos también el host, donde también está escuchando el servicio. Por ejemplo, aquí yo tengo el localhost, Eso sí se puede cambiar desde el archivo y no desde la consola. Sí, eso sí se puede hacer desde el archivo, no desde la consola y listo. ¿Cuál es el tema que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí? Recordemos que cada máquina va a tener un Node Manager por el que va a estar escuchando. Entonces, si nosotros llegamos a hacer cambios aquí, puede ser que luego nuestra máquina no levantara, no sé, si yo le borro esta ruta o no le pongo la ruta correcta, o por alguna razón el JDK me desaparece, o digamos, si yo a una instalación le cambio la versión de Java, hay que cambiar esta ruta. Son como detallillos así. Entonces, por ende, hay que tener mucho cuidado si vamos a hacer algún cambio, saber exactamente qué podemos ir tocando. Pero igual, esta es la parte que se maneja por debajo, y por la idea es que si vaya a pasar, que lo vean con el administrador del WebLogic, pues para que lo vayan tocando. Ya vamos a ver la parte gráfica, que es como la parte bonita que ya nos van a tocar en sí. Y luego tenemos acá pruebas. Bueno, esto es igual otro montón de carpetas, seguridad. Vamos a irnos a la parte de servers. En la parte de servers, nosotros vamos a tener todos nuestros managed servers que tenemos en nuestra consola. Recordemos que tenemos el Java 2. Este fue uno que yo creé como pruebas, pero después lo borré. Pues la carpeta queda existente como un respaldo de lo que se hizo en su momento. Entonces, si nosotros ingresamos a un managed servers, vamos a encontrarnos toda esta información. Estos son archivos temporales, caché, data, estos son de sesiones, de usuarios, de registros. En seguridad vamos a encontrar, por ejemplo, archivos para que el arranque automático, no sé, cosas así. Lo que nos importa aquí más que todo es la carpeta de logs. Dentro de la carpeta de logs, nosotros vamos a encontrar tres tipos de logs. Vamos a encontrar el access.log, que este archivo lo que nos va a brindar es un registro de las peticiones que fueron aprobadas o denegadas hacia el servidor. Entonces, en web, cuando usted hace una petición al servidor, él responde un código 200 de que fue correcto. Si respondiera, por ejemplo, un código 404, un código 503, un código 400, entre otros, esto quedaría registrado aquí. Y nosotros podríamos, por ejemplo, contabilizar cuántas solicitudes se han denegado o cuántas solicitudes han dado problemas a la hora de ingresar al servidor. Este archivo es únicamente para eso. Tenemos el archivo java.log, que este archivo lo que nos va a brindar es información acerca del arranque de los servicios, de la bajada de los servicios o reinicio del managed server. Entonces, aquí solo nos va a aparecer información referente a nuestra instalación o configuración del managed server. Cuando nosotros lo arrancamos, nos aparece aquí información. Si el managed server por alguna razón vaya a fallar
ya sea porque se quedó sin acceso, se quedó sin memoria, se quedó sin hilos, lo que sea, aquí nos va a aparecer porque es meramente del manager, o sea, por decirlo así, el cajón. Y luego, el que más nos puede interesar es este, el java.out. Este archivo va a ser el que va a contener la información de registro de nuestra aplicación. Entonces, si nuestra aplicación comienza a tirar mensajes, nos va a aparecer en el archivo.out. Si nuestra aplicación comienza a dar errores, nos va a aparecer en este archivo.out. Si queremos ver, si por ejemplo, si la aplicación no nos está respondiendo, o no sé, cualquier cosa que sea referente con la aplicación que no tenga que ver con el acceso ni con el managed server en sí, o sea que ustedes vean que el managed server está funcionando bien, que el acceso llega, pero que la aplicación es la que da problemas, aquí es donde nosotros lo podemos ver. Entonces, si en algún momento les pasa, ustedes pueden pedirle ahí en el administrador que les pase el archivo log, el .aut, igual también pueden llevarse el .log para ver por dónde podría estar fallando y leer, porque así también pasa de que muchas veces si hay un error a nivel de desarrollo, tal vez los desarrolladores le echan la culpa o tal vez al DBA, y tal vez el DBA le puede echar la culpa al administrador del mismo, pero tal vez el administrador de culpas se la termina echando a los desarrolladores. Entonces siempre está como esa bola donde hasta que se dan los logs se dan cuenta de cuál es el error que está pasando en sí. Pues por ejemplo, una vez a mí me pasó que una aplicación se estaba cayendo todas las semanas porque estaba haciendo un consumo excesivo de los hilos que habría para las conexiones a la base de datos. Entonces, como era excesivo, después de como tal vez 5 o 6 días, la aplicación se caía y el servicio se caía. Entonces terminamos descubriendo que por un mal desarrollo hecho, malas configuraciones hechas a nivel de la aplicación, por lo mismo que les decía de que el JDBC no está administrado por el WebLogic, sino por la aplicación, es que estaba pasando eso, que se caía. Entonces así es como uno se puede ir dando cuenta, pero la única forma de saber es pues leyendo esa parte de logs. Entonces esta ruta es súper importante, ya que siempre ahí es donde la vamos a necesitar. Bueno, ahora para levantar los servicios vamos a regresarnos a nuestra carpeta de dominio y vamos a ingresar al archivo bin. Aquí nosotros, como tenemos la instalación en Windows, vamos a utilizar el .cmd, pero cuando lo hagamos en Linux es exactamente igual, nada más que utilizamos los .ssh. Aquí lo vamos a ejecutar con permisos de administrador y él va a comenzar a levantar la plataforma. Lo que tenemos que asegurarnos es que levante, que diga por qué puerto y IP está escuchando y que el servicio se vea en running mode. De esa forma ya nosotros sabemos que el servicio levantó. Entonces le damos un chancecito que levante y ya vamos a ingresar a la consola. Aquí ya podemos ver, por ejemplo, que el estado del servidor cambió static. Ahí va levantándolo. Ahí le dice, por ejemplo, los logs de registro se van a escribir en este archivo. Entonces aquí vemos igual servers, admin servers, que es uno de los managed servers, la carpeta de logs, y aquí el log donde se vaya escribiendo la información referente con este archivo. Emanuel, una consultita. Sí. Para el despliegue, digamos, de esas aplicaciones en Java, solamente se levanta el WebLogic, no se levanta el Node Manager. Sí, ya lo vamos a levantar, pero en los managers se levanta posterior a la admin server. Ah, ok, perfecto. Nada más esperemos que aquí termine de estar levantado y ya lo vamos a levantar. Aquí vamos a ver diferentes estados por los que va a pasar. Entonces, por ejemplo, aquí llega este estado standby, luego pasa a un estado de arranque, luego pasa a un estado admin, luego resume las configuraciones. En esta parte de resumen, él lo que hace es que si nosotros tenemos despliegues en los managed servers, él comienza a arrancarlos. Entonces él automáticamente los va iniciando. De esa forma nosotros normalmente cuando hacemos el despliegue y levantamos el managed server, ya levanta el servicio automáticamente.
Y luego de eso, vamos a ver acá. Ok, ya aquí entra que el servidor ha cambiado de estado de full. Entonces nos vamos al navegador, ingresamos por nuestra consola. Él va a desplegarnos la consola de WebLogic y lo que nosotros vamos a ver es que vamos a tener iniciado nuestro admin server, que es precisamente lo que arrancamos. Ya con el admin server iniciado es que nosotros podemos comenzar las configuraciones o desplegar aplicaciones, hacer pruebas o todo eso, pero siempre el admin server necesita estar arriba. ¿Qué pasa si el admin server se corrompe? ¿Qué pasa si el admin server desaparece? ¿Qué pasa si le pasa algo al admin server? Bueno, hay algunas buenas prácticas que se pueden hacer en un WebLogic, que es como por ejemplo utilizar el admin server en alta disponibilidad. Para hacer eso, la instalación que se tuvo que hacer en su momento dentro del ambiente de WebLogic tuvo que hacerse con un almacenamiento compartido. De esa forma, cuando uno ingresa al WebLogic, el admin server siempre va a estar disponible y si por alguna razón llegase a fallar en algún nodo, llegase a fallar en algún momento la configuración del almacenamiento compartido, puede replicar esa misma configuración hacia otro nodo y mantener siempre el admin server arriba. ¿Qué es lo que pasa? Que si por alguna razón nuestro admin server tal vez está en una instalación standalone o cluster, pues no nos va a permitir hacer como ese balanceo. Actualmente la instalación que yo tengo aquí de WebLogic es standalone. Eso significa que es solo un nodo, que solo es un servidor, que solo hay un admin server en un único sitio y nada más. Cuando nosotros hacemos instalaciones de alta disponibilidad, es donde podemos estar como balanceando ese admin server en los diferentes servidores y pues al mismo tiempo generamos esa escalabilidad y tenemos varios nodos. Ya cuando ingresamos aquí a la consola, nos vamos a ir a la parte de servers. Aquí tenemos nuestro Java iniciado, porque este es el otro tema que les voy a indicar. Cuando nosotros iniciamos un managed server, si nuestro admin server se cae, el servicio de los managed server continúa ejecutándose. Entonces, he visto en algunos lugares que tal vez como práctica ellos dejan el admin server abajo. De esa forma, el usuario no podría acceder por red, o no podría tratar de hackear el puerto o enviar algún ataque de fuerza bruta, algo así, no podría hacerlo. Y por ende, nada más estarían ejecutando los servicios de los managed servers. Ahora bien, si nosotros nos vamos al área de machines, ingresamos a nuestra machine, vamos a nuestro Node Manager, vamos a ver que nuestro, perdón, aquí en la parte de monitoreo, y aquí en Node Manager vamos a ver que nuestro Node Manager está en estado inactivo. Eso significa que si yo trato de enviarle algún comando de inicio o stop del managed server, no me va a responder porque no está con el Node Manager abierto. Entonces aquí tenemos un segundo tab que se llama control. Nosotros seleccionamos nuestro manage, vamos a ponerle esto, y le vamos a dar start y él nos va a enviar un error de que no hay un administrador de nodos que esté escuchando para poder ejecutar el comando que nosotros le enviamos. Es por eso que cuando a ustedes les aparece este error es porque el Node Manager no está arriba y es necesario levantarlo. Para levantarlo nos vamos igual a los binarios de nuestro dominio y vamos a usar este comando start node manager.cpl. Lo ejecutamos como administrador. Él aquí se ejecuta, a diferencia del admin server, él sí se ejecuta muchísimo más rápido, nada más lee algunas configuraciones del dominio. Esperamos que termine de cargar. Ok, ahí ya terminó de cargar. Entonces aquí podemos ver en la última línea que dice el socket está iniciado en el puerto 556. Normalmente ese es el puerto default que siempre viene en las instalaciones de Node Manager. Si uno quisiera lo puede cambiar, pero pues no hay problema. Igual casi siempre es ese que se ocupa. Y luego en el host donde se está utilizando. Entonces si yo tuviera otro nombre de host o otro IP, pues aquí aparecería. Pues también sabemos por qué puerto está escuchando. Aquí lo único que nos aparecen son algunas variables de entorno que fue las que vimos en el archivo de nodemanager.property, donde igual nos aparece el listener, nos aparece el secure listener. Eso es como por ejemplo
WebLogic, como es una plataforma que todo se comunica por request, bien nosotros podríamos tenerla todo con SSL o HTTPS. Entonces podríamos tener una seguridad bastante grande. Pero ahorita la tengo FAS, pues, porque esto es un laboratorio, ¿no? Pero nada más porque. Igual también el archivo de log, aquí nos aparece la ruta, entonces también sabemos que cualquier error o demás, aquí se va a ir mostrando. Y como los managers se encargan de monitorear todos los managed servers, dentro de este archivo nos va a aparecer todo lo de managed servers. Y por eso es que les recomiendo más que se vayan individualmente a cada carpetita, cada nodo de managed server, porque así uno puede leer exactamente la información de ese nodo. ¿Cuándo es que este archivo se puede utilizar? Por ejemplo, si yo tengo una instalación de clúster y tengo n cantidad de clúster y no sé en dónde me está fallando un dato, en dónde me está fallando una aplicación o en dónde me está dando un error, ahí sí utilizo este archivo pues para saber exactamente dónde está, porque ahí nodo por nodo en cada uno de los servidores, ahí sí puede ser muy tedioso. Entonces ya con este Node Manager levantado, si nosotros volvemos a Machine, ingresamos y vamos a monitorear, vamos a ver que aquí en el status ya nos sale que está escuchando, o sea que ya lo podemos utilizar. Entonces nosotros podemos volver a abrir el control, podemos ponerle el check y podemos darle a iniciar y él automáticamente nos va a iniciar nuestro managed server que tenemos configurado acá. Podemos utilizar esta ruedita que tenemos acá, él va a comenzar a girar y lo que va a hacer es que cada 15 segundos va a refrescar la configuración. De esa forma nosotros podemos saber cuando esto cambia de pilot no de este table a run. Entonces les damos solo un momento para que cambie. También si nosotros nos venimos aquí a configuración, aquí también está esta ruedita, entonces aquí también lo podemos ver. Aquí en el archivito del admin server, como él es el que se encarga de monitorearlo, nosotros podemos ver donde él inició Java 2, que es el nombre de la otra máquina. Y aquí poco a poco podemos también ir viendo cuando ya quede levantado. Hay que darle un chance, él puede tomarse tal vez un minuto, dos, y levantarlos y poder ver cómo está la configuración. Algo bueno de hacer la instalación, por ejemplo, en Linux, es que nosotros podemos ver en tiempo real el log y poder estar viendo lo que va ejecutando paso a paso y así no tener como que estar esperando que vaya así como que todas las respuestas. Entonces, por ejemplo, ahorita llegué a 97 segundos y hay que darle un chance para que lo levante. Es muy complicado hacer una instalación de WebLogic. Pues realmente no. Tal vez al inicio la primera instalación puede ser como la que más dificulte porque es donde usted más puede aprender. Pero, por ejemplo, aquí el estado ya empezó con Starkey, hay variaciones que tenemos. Pero realmente lo que usted necesita para instalar el WebLogic es pues el sistema operativo, ya sea que lo va a hacer en Windows o en Linux. Un JDK de Java, igual, en Linux o en Windows. Hay un tema de la certificación, que es como por ejemplo WebLogic 12C trabaja con Java 8. WebLogic 11G trabaja con Java 7 y 6. Igual 12 podría trabajar con las otras versiones, pero para sacarle el máximo potencial se recomienda que sea 8 y además Oracle lo certifica únicamente en esa versión. Luego de que usted ya tenga el Java y ya tenga el sistema operativo, descarga el instalador de WebLogic y ya con eso uno puede instalarlo y se instala esa plataforma. Tal vez el paso a paso de instalación es como lo que es un toquecillo más complicado de hacer, pero igual no es tan difícil. Hay muchas documentaciones de ello. E igual, yo por ejemplo, algo que les podría decir que tal vez les pueda ayudar si en algún momento tienen algunas dudas o demás, yo tengo un blog donde hago publicaciones acerca de WebLogic, de juegos, de libros, de Apex, entre otras cosas.
Entonces aquí en la parte de WebLogic, es cuando subo configuraciones, entonces tengo como por ejemplo cómo configurar un admin server de WebLogic en alta disponibilidad, que es lo que yo les hablaba y que se puede ir haciendo. Entonces aquí voy diciendo el paso a paso de cómo es que se puede hacer. De ahí seguro pronto voy a subir una de cómo hacer un WebLogic instalación básica, entonces podrían tenerlo en cuenta. Es esta que se llama Oracle Maps, y ahí hay algunos datos de más también de forms y reports, algunos troubleshootings, por ejemplo este de cómo cambiar los colores en las formas de Oracle Form. No sé si en algún momento lo han hecho, pero uno puede también hacer las formas pues, coloridas y pueden quedar así. Algunos pueden quedar con colores muy extravagantes, pero prácticamente pueden hacerse de todo. Entonces si les gustaría saber pueden meterse aquí, también les salen algunos datos más. Bueno, regresando acá, ya esta máquina antes de desplegarla, sí, bien. ¿Antes de qué decías? Ok, que antes de desplegar el web service, vamos a crear un managed server para que ustedes vean cómo se crea. Esto porque, por ejemplo, si ustedes van a utilizar un ambiente de desarrollo y necesitan estar creando managed servers cada cierto tiempo, lo más recomendable es que ustedes hagan sus propios managed servers para hacer pruebas, que escuchen por X puerto, que pues puedan ver el acceso a la aplicación, que sean como su ambiente de trabajo independiente. Ya lo pueden hacer, por ejemplo, que también lo utilicen varios grupos de trabajo, pero deben de tener en cuenta algunas cosillas que les voy diciendo ahorita. Lo primero es, nosotros aquí podemos darle new. Aquí podemos poner un nombre de nuestro managed server. Y podemos poner en esta parte de server user address podemos colocar un nombre de DNS de nuestro servidor, o sea, la ruta a la que llega nuestro servidor o la IP de nuestro servidor donde está instalado nuestro WebLogic. Un puerto de escucha, en este caso vamos a poner el puerto 8000, por ejemplo, y aquí nosotros le vamos a decir si este managed server va a ser individual, esto como lo hemos visto en esta foto, un managed server individual como este, o si va a ser un managed server que está en un cluster. Entonces nosotros lo podemos añadir como una máquina más a un cluster y ahí vamos a creando como esa escalabilidad extra. En este caso lo vamos a hacer que no, que este va a ser standalone. Le vamos a dar next y aquí le vamos a dar finish. Aquí lo que nos da es como un resumen de lo que hicimos. Si nosotros no le especificamos un valor, él automáticamente va a tomar por default el valor de la IP del servidor donde se encuentra ubicado. Entonces, pues realmente no es necesario estar poniendo un valor más exacto. Ya tenemos nuestro managed server. Ahora, para nosotros poderlo arrancar, tenemos que asignarlo a una máquina. Recordemos que la máquina es el que va a administrar los recursos del managed server. Ya creado, lo asignamos a la máquina y le damos guardar. Ok, ahora que ya está guardado, nos podemos regresar a servidores y ahora sí, como la máquina está administrada junto con el Load Manager, podemos venirnos a control, podemos seleccionar nuestra máquina y podemos darle start pues para que comience el servicio. Y ya desde aquí empieza a iniciar el proceso para que pues comience. Vamos a darle también un chance para que lo vean. Usted sabe que una máquina levantó completamente cuando el help está en OK. Si este help está, por ejemplo, en no reachable o además, no va a levantar, o sea, no le va a aceptar solicitudes. Entonces esa es la forma de usted saber si está levantado o no. Esperamos un momento de que termine. Bueno, pues mientras en lo que lo levanto, voy a ir explicando el web service. Yo aquí tengo una aplicación, se llama Test, y lo único que tengo es un web service que creé. Él me va a recibir un parámetro llamado name, y este parámetro va a estar en una operación, o por decirlo así, en el método que se llama animal.
el service name o el nombre del web service va a ser prueba WS. Y de esta forma nosotros vamos a utilizar este método para que cuando yo le envíe el número 1, él me devuelva la palabra león. Y cuando yo le envíe el número 2, él me devuelva la palabra alto. Prácticamente solo hace eso. Ya ahí se podría meter pues, una lógica muy grande y ya se puede meter el for y ciclos y todo lo que se necesite. Pero ahorita es algo muy simple. Entonces nosotros esta aplicación la compilamos. Vamos a poner aquí Final Build porque ya la había compilado anteriormente. Esperemos a que termine. Okay. Aquí dice Build Successful. Y luego él nos va a decir aquí la ruta en la que se encuentra nuestro archivo .wa. Perdón, en esta que dice Building Wa. En esta que dice Building Wa es donde se encuentra nuestro archivo .wa. Ese es el archivo que nosotros vamos a utilizar para desplegar nuestra aplicación. Entonces si nosotros ingresamos, vamos a ver aquí el .wa. ¿Cómo se hace el despliegue de la aplicación? Ya aquí el servidor de pruebas de la auto. Ya está bien. Vamos a irnos a esta parte que dice Deployments. Aquí en Deployments voy a borrar mi lista. Bueno, ya saben cómo borrar una aplicación. Acá no se van a borrar. Y ahora automáticamente borra los campos. Hay un tema. Mi instalación de WebLogic está para un ambiente de desarrollo. Entonces aquí en esta carpetita, bueno, en este campo le sale normalmente un botón como para bloquear los cambios. Entonces si ustedes van a hacer cambios tienen que apretar este botón y ya con eso pueden modificar, porque si no esos botones van a salir así en gris. Esa es la única diferencia. Si ustedes instalan para ambientes productivos sale ese botón precisamente para evitar algún pedazo, por decirlo así. Y si lo instalan en ambientes de desarrollo pueden hacer todo pues completamente sin tener que estar pasando por ahí. Aquí vamos a presionar Install. En Install vamos a buscar la ruta donde nosotros tengamos nuestro web. Lo seleccionamos y le vamos a dar Next. Aquí le vamos a decir si nosotros lo queremos instalar como una aplicación o si lo queremos instalar como una librería. Debemos de tener en cuenta que si lo instalamos como una librería no vamos a tener interfaz gráfica, sino que va a funcionar como una librería, pues para que los demás managed servers puedan acceder a ella. Eso significa que si yo tengo una aplicación que únicamente tiene pues, librerías y clases y N cantidad de métodos, pero es exclusivamente para eso, yo la puedo instalar como librería pues para que todos los managed servers tengan acceso a ella. Si no, como esto es un web service, lo vamos a instalar como una aplicación. Le damos Next. En Next, nosotros vamos a seleccionar dónde lo queremos desplegar. Aquí tengo mi admin server como una anotación. En el admin server no es recomendable nunca desplegar una aplicación. El admin server es exclusivo para manejar recursos de managed server, entonces ese ni lo veamos. Aquí podemos elegir el cluster, que es este Java 2, o podemos elegir este pruebas, que es el que acabamos de crear. Vamos a hacerlo en este pruebas para seguir haciendo todo el proceso. Presionamos Next. Aquí le podemos poner el nombre a nuestra aplicación. Voy a ponerle test WS. Hay algunos datos de más que nosotros podríamos hacerle como tuning a la aplicación. Por ejemplo, Advanced, este que dice utilice un modelo personalizado de acceso de MyRealms. Este MyRealms ahorita vamos a ver más adelante, pero eso es de usuarios que se administran únicamente por la consola de WebLogic. Ahorita como lo vamos a hacer público, entonces lo dejamos en la primera opción. Luego, cómo se deberían acceder a los archivos, vamos a dejarlo también de manera default. Si nosotros quisiéramos que se accediera directamente a una carpeta, entonces podemos elegir este, aquí nos va a acceder a la misma ruta. Eso es para cuando nosotros desplegamos una aplicación que está compilada, pero la carpeta está abierta. De esa forma, por ejemplo, con un cliente pasado, que ellos decían, es que para no estar desplegando cada vez la aplicación, mejor la despliego como una carpeta abierta, y de esa forma luego nada más le cambio la clase que necesito cambiar, y listo, actualizo la aplicación. Son diferentes formas en cómo podemos hacer el despliegue. Ahorita lo vamos a ver nada más como con un punto web. Pero para que sepan que también es opción, es una posibilidad.
¿Cómo debería ser el plan de accesibilidad hacia la aplicación? Esto igual podemos dejarlo default, se pueden utilizar otros, pero eso ya es andar un poco más profundo a lo que es el despliegue de aplicaciones, entonces creo que para el uso que lo vayan a dar es mejor hacerlo así. Le damos Next, aquí nos va a brindar un breve resumen de la aplicación y le damos Finish. Esta parte siempre tiene que estar marcada en Yes, pues para que nos envíe a la pantalla de configuración. Si ustedes quieren hacer otras pruebas, otras configuraciones, las pueden hacer ahí, o igual les pueden presionar en No y ya no los envía ahí. Pero bueno, yo normalmente siempre lo dejo en Yes pues, para ver y decir. Le damos Finish y él va a comenzar con el proceso de despliegue de la aplicación. Si por alguna razón la aplicación durante el despliegue llegase a fallar, entonces nosotros nos podemos venir igual a la carpeta de servers, aquí nos vamos a pruebas, aquí nos vamos a logs, y aquí nosotros vamos a tener nuestro log.out. Ahorita no se va a mover y va a estar estático, pero bueno, aquí vemos donde el servidor está en run. Vamos a ver si tal vez acá. Bueno, no, todavía no aparece el despliegue. Vamos a hacer un toquecito que se desplegado. Que ya aquí aparece desplegado. Después de que ya el servidor esté desplegado, lo le damos a salvar. Ya él guarda todos los cambios y podemos ver, por ejemplo, la ruta de contexto es la ruta por el cual se va a acceder hacia la aplicación. Eso significa que si nosotros le colocamos, no sé, pruebas.com, le colocamos, no sé, algún nombre X en la ruta de contexto dentro de nuestro archivo XML de la aplicación en sí, él nos va a aparecer aquí. Si nosotros no tuviéramos un archivo de ruta de contexto, él por default va a tomar el nombre de la aplicación para hacer la ruta de contexto. ¿Cómo nosotros podemos probar ahora nuestra aplicación? Aquí mismo en esta pantalla de configuración, yo tengo esta opción de testing. Y aquí en testing yo tengo las rutas por donde yo puedo probar la aplicación. En este caso, nosotros tenemos dos, porque inicialmente como pruebas la había desplegado en el servidor con el puerto 7008, pero ahorita lo vamos a hacer en el 8000. Lo que hacemos es que tocamos acá, él va a ingresar a la aplicación, creo que ahorita nada más nos va a aparecer el Lona Mundo, el JPS, y así ya nosotros vemos nuestra aplicación. Como esto es un web service, entonces vamos a utilizar nuestro archivo WSDL. Y cuando ingresamos, aquí nos va a aparecer nuestro archivo WSDL, que es el que ya nosotros le damos a los clientes pues para que puedan consumir nuestros servicios. Si nosotros le cambiamos esto y le ponemos, por ejemplo, tester, aquí nos aparece pues, la famosa pantalla de web service. Y aquí nosotros podemos darle el test y nos va a llevar a la pantalla para poder probar nuestro web service. Esta es la herramienta de Web Service Test Client. Vamos a ingresar con las mismas credenciales de nuestro WebLogic. Ingresamos. Nos va a aparecer esta pantallita y nos va a cargar aquí nuestra configuración de WSDL y nos va a decir, bueno, nosotros tenemos una aplicación que se llama prueba WSDL. Tenemos un método que se llama animal que recibe un string y retorna un string. Podemos decirle test. Y aquí nosotros podemos probar nuestro web service. Aquí nosotros le enviamos el parámetro, en este caso le vamos a enviar 1. Aquí hay algunos datos de más que nosotros le podemos colocar. Por ejemplo, si necesitáramos un usuario o contraseña para alguna autenticación hacia el servidor, si necesitáramos colocarle algún encoding, porque tal vez la respuesta vaya a ser en otro idioma, o demás, hay diferentes parámetros que se pueden colocar. También la dirección, transacciones, commits, ya esas son cosas pues, un poquito más avanzadas que pues exactamente no sé tanto de este detalle de parámetros. Más sin embargo, así es como normalmente yo lo pruebo. Aquí le damos a invocar. Y aquí abajito nos va a aparecer el resultado. Entonces nos va a aparecer el XML que nosotros le enviamos con el parámetro name1 y nos va a aparecer la respuesta que nos generó el web service con el parámetro, bueno, no con el parámetro, con la respuesta León, que según la programación que realizamos, cuando nosotros le enviáramos un 1 nos iba a devolver León. Pasa lo mismo si le enviamos, por ejemplo, un 2. Si le enviamos un 2, vamos a invocar y aquí nos responde ACK.
¿Qué es lo que pasa si nosotros le mandáramos un número, por ejemplo, que no exista, que no está? No nos va a dar una respuesta correcta. O sea, el servicio no se va a caer, pues simplemente no nos va a responder nada que nos pueda ayudar como pues, para saber qué es lo que exactamente está funcionando. De ahí, pues que obviamente cada vez que se genera un web service, pues se le tiene que dar los datos al cliente, decirle, pues tiene estas funciones, usted envía esta información, le va a retornar esto y demás. Digo, por ejemplo, tal vez el API que utiliza Hacienda, que pues tiene sus conexiones, que le dan un token, que luego para hacer las consultas hay que enviar el token y las cosillas así. Pero prácticamente así es como se puede utilizar un web service y así es como nosotros lo podemos probar. Si nosotros regresamos a nuestra pantalla de servers, vamos a tener aquí pruebas y aquí en pruebas yo puedo irme a deployments y puedo ver la aplicación que tengo desplegada en este servidor. Si yo ingreso de nuevo a esta aplicación test, me va a volver a llevar a la pantalla donde ya podemos probarlo y todo en la pantalla anterior. O bien, si no quiero hacer toda esa vuelta, también me puedo ir a deployments. Llega en deployments, puedo volver a tocar el deployment que tengo, puedo ver el status, si está activo, si está apagado o no. Si fuera el caso que está apagado o que está en un estado que no está activo, igual en control yo lo puedo seleccionar, lo puedo detener, lo puedo iniciar aquí a todas las solicitudes o solicitudes de administración. Es mejor siempre ponerle todas las solicitudes. Igual el stop. Si yo utilizo when works complete, eso es que si hay gente conectada hasta que ellos cierren la sesión, él va a apagar la aplicación. Si le pongo el force stop now, significa que a pesar de que haya gente conectada, apenas se detenga y mata todas las sesiones y echa a todo el mundo, por decirlo así. Y esa parte de detener, pero continuar sirviendo solicitudes administrativas. Esto es porque hay un nivel de seguridad, el nivel admin, que les indica es un momento de los estados de los managed servers, que cuando un managed server se encuentra en ese estado, solo va a recibir solicitudes utilizando el usuario de WebLogic y la contraseña, porque es el único usuario administrador. Ya vamos a ver cómo se pudieran crear más, pero en este caso es más que todo por eso. Entonces, así es como ustedes pueden ir viendo un poco cómo se hacen los despliegues, cómo probar la aplicación, cómo ver en cuál managed server se encuentra, cómo ver el estado del managed server y demás. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta. Pregunta, ese administrador de WebLogic, todas las máquinas lo podemos tener configurado. Digamos, ahora en este momento nosotros podríamos tenerlo Sí, de hecho, ustedes, por ejemplo, si tuvieran una instalación de WebLogic, bien, podrían hacerlo de varias formas. Podrían hacer un managed server de desarrollo para que todos trabajen sobre ese managed server. En un managed server también pueden desplegar N cantidad de aplicaciones. ¿Qué es lo único que va a cambiar? La ruta de contexto. ¿Qué significa eso? Que si esta aplicación yo para poder acceder tengo que poner test-10, si yo pongo una segunda aplicación, tengo que ponerle otra ruta. No sé, por ejemplo, pruebas.com. Entonces le pongo /pruebas.com y me va a acceder a otra aplicación. Y así sucesivamente, y pueden trabajar siempre sobre un mismo managed server. Y así para generar pruebas. O ya, si ustedes van a probar varias aplicaciones y necesitan un espacio de trabajo único para ustedes, pueden generar también un managed server que sea de uso único de ustedes. También con un puerto que ustedes solamente lo utilicen para acceder a él y demás. Manuel, una consulta. ¿Qué tendríamos que descargar para ese tipo de servidor? ¿Solamente la infraestructura de WebLogic, únicamente para poder instalar esto y configurarlo? ¿Y qué componentes, cuando se está instalando, habría que elegir cuando estás definiendo el dominio? Digamos, eso es un poco más como parte de una instalación del día a día. Por aquí tenía un laboratorio que vamos a ver si por aquí aquí. Vamos a hacer un poco de paso a paso, porque por ejemplo, para nosotros instalar, hay que instalar N cantidad de paquetes como requisito, hay que crear algunos grupos. Para el caso, por ejemplo, de Form, se necesita hasta base de datos y demás. Pero bueno, aquí les voy a explicar cómo instalar sobre WebLogic.
Cuando nosotros abrimos la primera pantalla, nos va a aparecer esta pantalla. Este es el instalador. Se llama Oracle Fusion New Windows CC Infrastructure Installation. Cuando ustedes vayan a descargar el instalador de WebLogic, normalmente existen tres. Está el Slim, que pesa como 400 megas. Está el Generic, que pesa como 800 megas. Y está el Infrastructure, que pesa como giga y medio. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente es la cantidad de componentes que traen. El Slim es la instalación más básica de todas. No trae casi ninguna librería, no trae muchas conexiones. Es más que todo como para que usted haga pruebas. El genérico trae un poco más de librerías, es un poco más enfocados a ambientes que necesitan librerías, pero no quiere que su servidor de aplicaciones pese mucho. Y el infrastructure es para ya ambientes robustos, ya ambientes que sean grandes, donde muchas conexiones, donde muchas personas se van a conectar, donde ya haya como esa robustez en capas, donde tal vez el acceso vaya a ser por un ATS, donde tienen los logs y demás. Entonces, por ejemplo, cuando yo ingreso a la aplicación nos va a aparecer esta pantalla. Si bajamos un poco, aquí nos aparece la parte de actualizaciones, vamos a darle skip. Aquí nosotros vamos a definir nuestro Oracle Home. Nuestro Oracle Home es esta ruta que yo les estaba indicando, que esta ruta nunca va a cambiar. Perdón, esta ruta es la ruta que puede cambiar, que aquí le pueden poner un 01, que WLS, que lo que sea. Oracle Home va a ser donde se van a instalar todos los binarios de WebLogic. Entonces nosotros aquí le ponemos la ruta Oracle Home, podría ser hasta una sola carpeta, que normalmente se recomiendan hacer varias porque tiene como una distribución y ir sabiendo dónde es el middleware home, dónde es el Oracle Home, dónde es la ruta base. Eso. Luego nosotros le damos Next, nos va a aparecer como una barrita donde va a verificar los componentes del sistema que estén instalados, que estén bien configurados, que todo esté normal. Aquí él nos va a decir el resumen de lo que va a instalar. Entonces estos son prácticamente el grupo de librerías, seminarios y demás, únicamente para instalar el software de WebLogic. Y le damos a instalar. Cuando ya él termine la instalación, le damos Finish, y va a aparecer una pantalla como esta y listo. ¿Qué sigue? Después de que nosotros ya creamos los binarios de WebLogic, debemos de crear nuestro dominio. Para crear nuestro dominio, vamos a... Bueno, hay otro archivo de configuración para abrir y crear nuestro dominio. Entonces lo vamos a mostrar acá. Primero Oracle Common. Entonces ingresamos Oracle Common, bin. Y aquí nosotros vamos a tener este archivo que se llama config. En este archivo que creamos config, nosotros vamos a poder crear nuestros dominios y hacer en cantidad de dominios en instalaciones y demás. Si nosotros venimos acá, se nos va a abrir esta pantalla, él nos va a volver a decir, bueno, ¿dónde está el Oracle Home? Nosotros le ponemos el Oracle Home. Bueno, es que esta es una instalación de Pharmacy Reports, entonces sí va a salir un poquito diferente. Sí, eso es lo que te iba a decir, más bien, no sería necesario instalar Pharmacy Report para administrar servidores de despliegue Java, supongo, ¿verdad? Además, vamos a hacer una cosa, como todavía tenemos tiempo, voy a enseñarles aquí paso a paso cómo hacer un dominio. Vamos a usar el archivo de config y lo vamos a abrir. Porque esto es meramente un dominio, no tengo aquí forms. Pues tal vez como para que sea un poquito más sencilla la visualización. Esperamos a que nos carguen. A veces pasa que si no se abre desde allí, hacerlo pues al estilo Linux, desde la ventana de comandos. Y ok, entonces aquí está dando un errorcillo, pero de JDK.
No, yo creo que entonces no me voy a poder abrir el archivo de configuración. Y si lo ejecutas desde la opción de menú, no se puede. No, es que el tema es que hice algunas configuraciones de Java y desinstalé uno y puse Ah, ok. pues, la variable se equivocó. Es una tarjeta virtual y acá sí tengo también configuraciones de Linux. Bueno, configuraciones de Windows, nada más que este es en Linux. Ok. Entonces, me hace un toquecito. Solo que creo que esta instalación también fue de Force Graphics. Bueno, igual si no les voy a ir explicando por acá también. Cuando nosotros tenemos esta pantalla no nos va a aparecer en el otro, nada más nos va a decir cuál es el tipo de instalación y vamos a pasar acá. Esta pantalla que viene, le vamos a asignar nuestra ruta donde se encuentra nuestro JDK o nuestra instalación de Java, por eso tiene que estar instalado en el servidor. Aquí él va a verificar precisamente. Perdón, que quiero Sí. interrumpirte para aprovechar eso que mencionaste. ¿Existe alguna sinergia o algún tipo de versión de Java recomendada para una versión específica WebLogic? Sí, en 12C, de hecho eso se los había dicho, es la versión Java 8. Para WebLogic 11G es la versión de Java 6 y Java 7. Normalmente se hace con Java 7 o en algunas instalaciones también se hace con Java 6, pero WebLogic 12C es certificado en Java 8. Igual uno podría utilizar un anterior si fuera necesario, pero hay que tener en cuenta que si yo desarrollo una aplicación, por ejemplo en Java 9, Java 10, 11, 12 y así, no me va a ejecutar o no se me va a correr en el dominio de WebLogic. Sí o sí tiene que estar hecho en Java 8. Por eso es que hace poco salió también Java 14, perdón, WebLogic 14, que lo que hace más que todo crear como una compatibilidad para ese tipo de aplicaciones. Sin embargo, pues aún hay que probarlo, aún hay que testearlo por lo mismo, porque esa incompatibilidad de versiones de Java es lo que nos puede dar ese error. Y tal vez hay como para complementarle a Andrei que preguntó eso. También dependiendo de la versión de WebLogic, entiendo que el update del Java también tiene una, digamos, Oracle certifica a partir de ¿verdad? A partir de de una versión, digamos, de Java, para el uso de una infraestructura de WebLogic. Por ejemplo, para la 12.2.1.3, entiendo que es la 1.9.2, según lo que certifica Oracle. Y para la versión, creo que era la 12.2.1 o 2, era la 101, la versión 101. De ahí en adelante, digamos, creo que es lo que permite. Ok, entonces llegan hasta el nivel de update, la Sí, certificación. sí, exacto, depende. De ahí hacia adelante. De hecho, yo cuando, digamos, he instalado para Forms, la 12.2.1.3 requiere la 1.9.2 y me ha fallado si la instalo con otro update. Sí, de hecho, esto lo podemos encontrar aquí en Google. Aquí es donde dice, por ejemplo, los ambientes en los que está certificado que funcionan, en los que se pueden soportar. Por ejemplo, esta es la versión que salió hace poquito de WebLogic 12.2.1.4. Entonces aquí dice, por ejemplo, es soportado y certificado en Oracle Linux o Red Hat Enterprise Linux. Luego aquí viene que está certificado en Oracle Linux 7, Oracle VPN, y bueno, aquí aparecen un montón de información. Hay más datos, notas y cosas así que van apareciendo si nosotros quisiéramos saber más información de lo mismo. Si nosotros venimos aquí, por ejemplo, Oracle Fusion Newer 12C Certification,
podemos tocar este que dice requerimientos del sistema de la plataforma de WebLogic 12c y vamos a ver 12.2.1.4. Aquí nos va a bajar un XML, lo abrimos. ¿Sí? Aquí nos aparece la certificación. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, contra base de datos, nos va a bajar aquí. Ya nos dice, por ejemplo, Oracle WebLogic Server trabaja en bases de datos de SQL Server, en bases de datos Oracle trabajan todos, si son de Oracle van a trabajar todos ahí, bases de datos IBM. Si nos vamos un poco aquí más, Web Server, nos va a decir, por ejemplo, dónde es que nosotros podemos instalar WebLogic, en Linux 64 bits, Oracle Linux 6, Oracle Linux 7, Oracle Linux 8, las versiones de Red Hat. Creo que por esta parte era que sería la parte de Java. Entonces, bueno, también sale, por ejemplo, las versiones de Oracle Forms. Todo eso sale aquí, es una matriz de simplificación muy larga. Pero sí, más que todo está certificado en Java 8 y pues de ahí en adelante. Ahora, ustedes tienen, por ejemplo, una cuenta de Oracle Support. O no sé si manejarán alguna, por ejemplo. Yo había hecho una hace tiempo, creo que todavía está activa. Bueno, por ejemplo, con esas cuentas de Oracle Support, uno puede ingresar y ver la certificación o compatibilidad que nosotros tengamos en la aplicación. Entonces, yo puedo colocarme aquí en support.oracle.com. Aquí voy a ingresar, vamos a cargar un momento. No, la que tengo es de Oracle University. Bueno, entonces creo que eso no va a funcionar. Pero bueno, aquí tenemos una sección de certification. Normalmente en las empresas siempre tienen una de estas cuentas, porque aquí es donde se manejan las licencias. Entonces yo aquí puedo poner el nombre de producto. En este caso le pongo WebLogic. Vamos a buscar Oracle WebLogic Server Console. Aquí le vamos a poner el release. No sé, vamos a poner este 12.1. Aquí, este que dice Oracle WebLogic Server. Aquí seleccionamos la plataforma 12.2.1.4, por ejemplo, esta es la última que salió de 12.2. Y aquí le decimos Enter. Le damos Search. Y aquí él nos va a decir la información de para cuáles sistemas están permitidos. Entonces el sistema operativo, una forma un poquito más bonita, servidor de aplicaciones, base de datos a la que está permitida, desktop, aplicaciones. Bueno, y aquí aparecen los releases. Entonces del JDK, ahora con JDK está certificado el 1.851, 241, 231, 221, entonces lo que Oracle en sí dice es que es de Java 8 en adelante. Lo que pasa es que ellos ponen estas versiones porque son las versiones que están testeadas que no tienen bugs.
Por ejemplo, con la versión de Java 8, la 45, una vez me pasó de que si uno la ponía con esa versión y uno tenía, por ejemplo, forms, los servidores de reportes no levantaban. O sea, no levantaban porque era un bug de la versión de Java. Entonces, sí o sí, había que cambiarle las políticas de la versión. Ellos igual hicieron una nota con un parchecillo y todo lo demás, y ya con eso se pudo levantar. Pero estas son, por ejemplo, las versiones recomendadas pues, en el momento que hicieron hacer una instalación. Luego aquí compatibilidad con otros ambientes de middleware, que ya si nosotros quisiéramos agregarle algunas otras herramientas como infraestructura o forms, cosas así, pues aquí también nos va a aparecer. Y pues luego aquí otros, pues ya son temas de drivers, de accesos y demás. Esto es porque WebLogic normalmente es muy utilizado no solo, por ejemplo, para forms, no solo para aplicaciones, sino que muchas de las aplicaciones que utiliza así Oracle, no sé, por ejemplo, aplicaciones de análisis de datos, lo que es BI Publisher, lo que es el Oracle Adaptive Access Manager, cosas así, siempre por debajo manejan WebLogic. Entonces, pues aprenderlo a manejar, pues a veces resulta bastante bueno porque le puede servir para otro montón de aplicaciones. Entonces, por ese lado, más que todo en esa parte es así. Aquí ya me levantó la aplicación. Voy a ingresar aquí. Por cierto, aquí en la documentación está viendo la instalación de forms. Más bien les voy a enseñar por la instalación del dominio. Cuando nosotros presionamos ese archivo de config, se nos va a abrir esta pantalla. Dice crear dominio. Aquí es donde nosotros le vamos a colocar el nombre del dominio, en este caso es base domain. Aquí uno le dice crear un nuevo dominio y le anexa. Más abajito, bueno, como es forms, pues aquí uno le pone varias secciones de forms, pero cuando uno hace una instalación básica de WebLogic, no le selecciona ninguno. O sea, realmente con solo hacerlo, listo, ya queda toda la instalación. Bien. Para una instalación como la que tienes, ¿qué se selecciona entonces? ¿Qué componentes de esos? Uno O nada sea, más ajá. selecciona el primero, Basic WebLogic Server Domain. Ah, ok. Todos los demás es como, por ejemplo, aquí abajito, por ejemplo, aquí que dice Oracle, JRF, SOAP, Java Message Service, Web Service. Es como, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar archivos de Web Service que necesitan tener alguna comunicación por SOAP o alguna comunicación por alguna API y demás, uno puede seleccionar estos que dicen SOAP o Web Service, nada más. Si uno quisiera nada más hacerlo para desplegar aplicaciones y probar, mientras que no tengan como esa comunicación por request, puede ser solo con esta primera opción, que dice Basic WebLogic Server Domain. Si uno quisiera desplegar una aplicación, no sé, en Java hecha, no sé, con, no sé, con cualquier framework, digamos, de desarrollo, no sé, póngale un Spring o un Java Server, digamos que sean tecnologías basadas en Java Server Faces, por ejemplo, nada más con esa configuración básica, ya uno puede hacer despliegue de aplicaciones en ese servidor. Correcto. Ok. No se necesita agregar nada más. O sea, realmente es un tema más que todo de que en el despliegue no hayan errores de compilación, no hayan tal vez excepciones no manejadas, cosas así. O sea, cuando usted crea el archivo, no sé si ustedes normalmente utilizan JDeveloper o utilizan IntelliJ o NetBeans, no sé cuál utilizarán, pero normalmente las últimas versiones ya están así con la compatibilidad y codificadas para que puedan aceptar los despliegues en WebLogic. Entonces es nada más de hacerlo, compilarla, utilizar archivo.war o .dir y desplegarla. Pero sí, por el uso de frameworks no hay problema. Luego de que nosotros ponemos esa parte, llegamos aquí a esta sección donde él nos da como el resumen de, bueno, su dominio va a ser tal, se va a colocar en tal ruta, listo, le damos next. Aquí nos va a pedir el usuario y contraseña, que es el que nosotros utilizamos para ingresar a la consola de WebLogic. Pues colocamos. Aquí es donde nosotros le decimos si queremos que nuestra instalación sea para un ambiente productivo o un ambiente de desarrollo. El que yo tengo es un ambiente de desarrollo y la única diferencia que hay es ese botón que dice que cuando es producción lo genera y cuando es desarrollo no. Este JDK siempre hay que dejarlo. El Oracle Hotspot es por decirlo así, un plugin que ya trae la versión del JDK especializado para instalaciones de WebLogic. Por eso es que ese siempre hay que dejarlo en Hotspot.
Si nosotros le damos otra y colocamos otra, pues igual va a funcionar. Lo que pasa es que puede ser que no genere el mismo rendimiento, la misma respuesta que el host. Por eso es bueno siempre dejarle eso. Bueno, esta parte es de pumps, que ya que conectar una RSU, entonces esto mentimos también. Ok, venimos a esta parte. Esta parte siempre nos la va a desplegar. Aquí nosotros vamos a elegir todas las opciones si quisiéramos admin server, node manager, topología. ¿Qué vamos a hacer aquí? En el admin server le vamos a decir por cuál puerto va a escuchar, cómo se va a llamar. Y si quisiéramos ponerle una IP de escucha, le vamos a colocar ahí. En el node manager también maneja un usuario y una contraseña por debajo, pero también uno le pone un usuario y contraseña. Yo normalmente le pongo la misma del acceso administrador del WebLogic, como para manejar ese estándar, porque si se nos olvida las del node manager, luego es un poco complicado el proceso de reconstruir. Y como el node manager es el que utilizamos para levantar todos los servicios, pues es necesario que esté. La topología. Esto es que si nosotros durante la instalación queremos crear un cluster, queremos crear más managed servers, queremos hacer, no sé, un virtual host, cosas así, y lo podemos hacer también desde aquí. O si no, no seleccionamos topología y cuando ya tengamos la consola lo hacemos por ahí. Componentes del sistema, esto es exclusivo de Forms, eso es de cuando uno hace OHS o cuando hace la venta de Forms. Y el Deployment and Services, eso es por si nosotros tenemos un WAR y no lo queremos desplegar o sí, eso es. Realmente yo les recomendaría más que lo hicieran básico y después que todo lo hicieran por la consola, al menos mientras que tienen como esa ruta de aprendizaje. Ya más adelante ya lo pueden hacer todo por acá y así no saben que cuando ya terminen la instalación, si fuera el caso que por algo se ganaron alguna torta en algo, no les dé problema. ¿Por qué digo que podría generarse una torta? Porque, por ejemplo, aquí yo tengo en mi admin server, que es esta pantalla que nos va a aparecer. Aquí yo le pongo el nombre, le pongo el listen address y le pongo el puerto. Este listen address normalmente tiene que ser la IP de nuestra instalación de WebLogic. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, localhost, casi siempre así aparece como direcciones locales, no vamos a poder acceder a nuestro admin server desde afuera, sino vamos a poder acceder solo dentro de la misma máquina donde está instalada. Eso significa que si yo tengo una máquina virtual, tengo que abrir el navegador dentro de esa máquina virtual para ingresar a mi admin server. Si no, de afuera no puedo. Por eso es que aquí siempre tiene que ir la IP del servidor o el nombre de DNS para que siempre escuche por ese server. Y si las solicitudes externas siempre lleguen. Luego viene la parte del node manager, cual uno le pone el usuario, la contraseña y lo confirma. Además lo deja igual. Aquí es la parte donde uno crea los managed servers. En este caso, como es una instalación de Forms y esta documentación en sí fue un cluster, pues yo aquí creo el managed server de Forms, el managed server de reports. Aquí le digo el listen address donde va a estar y los puertos. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera crear los managed servers de Java 1 y Java 2, que son los que tengo, pues nada más aquí le voy a agregar, aquí creo Java 1, le pongo la dirección IP del servidor, el puerto de escucha y listo. Lo demás lo dejo por default. Igual si quisiera crear más, eso lo puedo hacer desde aquí. O bien lo puedo dejar en blanco y lo hago luego en la consola. Ya eso queda a criterio como nosotros nos gusta hacer. Esta parte, si nosotros quisiéramos crear un clúster entre los manos, nosotros podemos añadir el cascarón del clúster y luego asignarle los nodos que van a estar dentro de este clúster. Igual nada más le damos add, le ponemos el nombre del clúster y listo, nada más lo podemos dejar así. En esta parte que dice plantillas de servers, lo puede dejar en blanco, no sé si no hay problema, si puede quedar en blanco. Dynamic servers, este lo genera pues, meramente Forms. Eso es como que, por ejemplo, si yo quiero añadir más nodos, que se sepa que en ese clúster se aceptan más managed servers en un ambiente, por así decirlo, caliente, y yo le puedo ir asignando. Por eso es como un servidor dinámico. Luego aquí nosotros asignamos a nuestro clúster nuestros managed servers. Entonces aquí tengo dos, entonces los de Forms van aquí, los de Reports van aquí. Si fuera solo uno, entonces solo me aparece uno y ya yo se los asigno. Normalmente nos aparece aquí en una pantallita de servers y los vamos moviendo al lugar donde necesitamos. Luego aquí nosotros creamos nuestras machines, que son las que se van a conectar con nuestros managed servers. Aquí tengo dos, porque fue un ambiente de cluster, pero en este caso, como sería un standalone, solo la IP del servidor y listo. Algo que sí les digo es que es bueno siempre manejar nombres de dominio en lugar de IP, porque si al día de mañana ustedes necesitan cambiar la IP al servidor, es más fácil
en el etc host, en este archivo host del server, nada más le cambien la IP y mantengan el mismo nombre, a tener que ir a un montón de archivos a cambiar la IP, y por eso es mejor como manejarlo así. Luego nosotros a nuestras máquinas le vamos a asignar ya sea nuestros clusters con nuestros managed servers, como les indiqué, cada managed server debe tener una máquina, o bueno, su propia máquina, entonces aquí las asignamos. Le damos next. Virtual targets lo podemos dejar vacío, eso se utiliza para otro tipo de rutas. Partition también. Y cuando llegamos a System Components, esta es la parte de forms, que es meramente de él. Nosotros ya creamos el componente de forms, ese lo vamos a meter. Así también lo metimos, así también lo metimos, y vamos a llegar a esta otra parte. Aquí nosotros vamos a asignar los componentes que le hemos creado a nuestra máquina. Igual, si por el caso que queremos crear un componente de instalación de WebLogic, pues también las asignamos. Casi siempre toda la instalación va siendo así. Creo managed servers, los asigno. Creo cluster, los asigno. Creo máquinas, los voy asignando. Y así sucesivamente. Y al final nos da un resumen de la instalación que nosotros tenemos y los deployments. De este lado, los deployments que se van a realizar. Y de este lado, los managed servers que nosotros tenemos donde se van a hacer los splits. Como es una instalación de WebLogic default, no van a aparecer tantísimos, aparecen unos cuantos. Y aquí tampoco van a aparecer tantos, aparecen unos cuantos, pero es exactamente el mismo feed. Bajamos un poco. Ahí le damos el botón de Next. Aquí nos aparece un resumen de cómo va a quedar todo y le damos Create. Ya cuando le damos Create, esperamos que él termine de hacer toda la configuración y le damos Finish. Cuando nosotros le damos Finish, aquí ya termina nuestra configuración del dominio. Y ya aquí nos dice el URL, como vieron es el mismo con el que estamos accediendo. Y ahí sí, el paso que tenemos que hacer es levantar la consola del admin server con el script que les indiqué en los binarios del dominio. Y listo, ya con eso podemos comenzar a trabajar. Entonces prácticamente esa es toda la instalación. Tener el sistema operativo, instalar Java, instalar mi infraestructura y luego crear el dominio. Esos son los pasos que se hacen. Para esto entonces no se utilizaría el RSU no se utiliza, eso que explicaste ahora, que eso sería solamente para forms, que Correcto. ocupamos otra base de datos y toda esa cosa. Correcto, porque en Forms sí se necesita almacenar metadata en un sistema, para eso se le recibe. Hay algunas aplicaciones de WebLogic que lo utilizan, pero en este caso, como solo es la consola, no lo necesitamos. Ok, gracias. Bueno, entonces, ya si nosotros volvemos a nuestra consola de WebLogic, ahora les voy a enseñar cómo podemos hacer un clúster básico y algunos parámetros que tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo primero, vamos a crear un nuevo managed server. Este managed server le vamos a decir que se llama pruebas 2. Como es un clúster, tiene que escuchar exactamente por el mismo puerto que pruebas 1. Porque para el usuario tiene que ser transparente que yo estoy ingresando por el mismo puerto. Sin embargo, no estoy accediendo o a pruebas 1 o a pruebas 2, sino que el clúster se encarga de hacerme ese balanceo. Entonces yo le pongo 8000. Ahorita como no lo voy a poner el clúster 1 porque estos son de los managed servers Java, entonces le doy next. Aquí le doy fin. Okay. Paso 2, ingresar al managed server y colocarle la máquina por la cual se va a administrar. Si nosotros quisiéramos, podemos crear otra máquina, pero pues ahorita como ya tenemos esta, normalmente cuando uno instala la consola de WebLogic, él ya tiene una por default. Si ustedes quieren, pueden utilizar esa, no hay problema. Lo salvamos. Y listo. Ahora ya podemos venirnos a control e iniciar pruebas 2. Vamos a dejarlo ahí que arranque, porque ahora vamos a crear nuestro clúster. Para hacer nuestro clúster, nosotros nos vamos a venir a esta sección de clusters. Vamos a decirle nuevo. Y le vamos a poner el nombre. Vamos a ponerle cluster-pruebas.
ese es el tipo de mensaje que él nos va a enviar. Normalmente yo lo dejo en default, no dejo como configuraciones que sean muy usadas, porque también esa es otra. Cuando se hacen en ambientes productivos, el clúster normalmente se hace a nivel de hardware, no se utiliza tanto esa opción, pero si ustedes quisieran hacerlo para pruebas, pueden tener esta opción también para usar. Aquí le damos OK. Ahí sí nos creó y vamos a ingresar a él. Aquí él va a utilizar un algoritmo de balanceo. Pues todos tienen lo suyo. El round robin normalmente es que manda una solicitud, uno para un lado, otro para otro lado, otro para otro lado y así. Luego está este, por ejemplo, random, que manda una solicitud aleatoria a cualquiera de los nodos. Luego hay uno basado en el peso. Entonces, por ejemplo, si no tengo muchas solicitudes, entonces comienzo a mandar en el otro hasta que ese me pase más, perdón, me pese más, y luego empiezo a mandar en el otro, y así sucesivamente. Hay como diferentes algoritmos de balanceo que se pueden usar. La dirección de clúster, esta es una dirección que yo puedo colocar para ingresar al clúster por medio de esta ruta. Entonces yo le podría decir que mi ruta o mi dirección va a ser, no sé, por ejemplo, va a ser mi host para el que yo voy a ingresar. El número de servidores en la dirección de clúster, aquí se pueden poner n cantidad. En este caso voy a dejarlo en 3. Digo, voy a ponerlo en 2. Bueno, no hay problema. Y la damos en 6. Bueno, por alguna razón aquí me está dando un error de autorización. Bueno, si no voy a utilizar este otro dice que sí está funcionando. Aquí la dirección de clúster le puse que era flecha roja. Y aquí en la parte de servers, yo le puedo agregar más servidores a nuestro nodo. Por ejemplo, podría agregar en pruebas. Damos next. Ok, voy a tener los siguientes. Vamos a dar control, shutdown, aquí damos force, shutdown, no. ¿Mm? Los servers y aquí nomás. ¿Okay? Y aquí añadimos trabajos. Y lo que podemos hacer es remover estos dos para que nos quede el clúster solo con nosotros. No los puedo remover porque necesito pagarlo. Entonces no es una cosa. Ahí están todos apagados. Que así no me haría error. Ahora sí ya se removieron y mi clúster quedó solo con pruebas y pruebas 2.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Como pruebas, ya tenía la aplicación desplegada, la misma aplicación, tengo que desplegarla también en pruebas 2. Entonces yo puedo ingresar a esta parte de test, en targets, en lugar de estar solo en pruebas, le digo que lo haga a todos los servidores en el cluster y le digo salvar. Ya él queda salvado y ahora lo que hago es que me voy a control y voy a iniciar estos dos managed servers que son los que van a funcionar como el cluster. Esperamos que arranque. Hay un tema ahí, es que la dirección esa que yo puse, flecha roja, lo que vamos a hacer es que en el etc host de mi máquina yo le voy a poner flecha roja y le voy a poner la IP local del servidor para que él pueda ingresar con la dirección del clúster y que el clúster lo reconozca. Entonces esperamos que arranque. Hasta el momento, ¿alguna pregunta que vayan teniendo? ¿Así? Los web services que dijiste que se instalan ahí son para ser consumidos desde afuera, digamos. Correcto. Usted lo puede consumir desde un cliente externo. O sea, ya él le va a generar el URL, ese que vimos en WSDL. Ese es el que usted le da a la persona que vaya a crear el cliente. Y ya con eso se consume. O bien, si usted también lo quiere utilizar para pruebas, usted podría crearse un segundo managed server y que ese segundo managed server esté en el cliente. Pues usted mismo consume su servicio, usted mismo va haciéndose las pruebas. Nada más uno va a ser el servidor y el otro va a ser el receptor. Manuel, uno puede definir, digamos, dos clústeres como para balanceo de cargas. Sí, claro, usted puede hacer N cantidad de clusters. Podría tener clúster de Java, Java 2, de pruebas y pruebas 2, podría añadir muchísimo más. Prácticamente el límite está en la cantidad de recursos que tenga su máquina, porque también cada uno de estos servidores, bueno, managed server, van a consumir recursos. Entonces, si usted le pone aplicaciones muy pesadas, puede ser que se le llegue a acabar la memoria y ahí se le podría caer. Prácticamente casi que la limitante es esa. Y pues nada más recordando siempre utilizar el mismo puerto. Ya luego hay otras herramientas, por ejemplo, un OHS, que un OHS le puede permitir, por ejemplo, balancear entre nodos en diferentes máquinas, pero ya físicas. Igual acá, uno puede permitirlo también en diferentes máquinas físicas. Vamos a ver acá, todo. Ok, este estado que está aquí en la admin, eso es lo que les indicaba de que este server va a recibir ahorita solicitudes solo del usuario administrador. Entonces, en parte mejor que me quedo así porque así podemos hacer las pruebas del cluster. Entonces, vamos a ingresar a pruebas. Vamos a ir a nuestro deployment y vamos a ingresar en testing. Entonces, yo voy a ingresar a mi puerto 8000. Vamos a ponerle aquí. Aquí nos está enviando a uno de los nodos. Si yo le voy a bombear enter, nos va a enviar al otro. Pero no sabemos a cuál nos está enviando. Nos está enviando a alguno de los dos nodos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos venimos aquí a nuestros servidores, entonces vamos a pruebas, en monitoreo.
A veces es un poco lento, pero es porque tengo muchas cosas abiertas. Y ya no me está dando la máquina. Aquí vemos, por ejemplo, el estado del servidor, las rutas de acceso, la versión de Java que estoy utilizando, donde se encuentra ejecutando. Yo puedo, por ejemplo, venirme aquí en Channel. Por ejemplo, aquí tengo una conexión. Por ejemplo, ahí estoy conectado ahí. Aquí puedo venir, por ejemplo, a rendimiento. Aquí nos aparecen algunos datos, por ejemplo, el head site, el porcentaje free del head. El head es una memoria que utiliza Java para almacenar objetos. Pues cuando usted está desarrollando en Java, no sé si eso se los explicó Kristen durante el curso, pero cuando usted crea objetos, usted crea una memoria llamada head. Esa memoria puede crecer mucho o puede ser muy pequeña, y dependiendo del tamaño, así es como la aplicación puede ser más rápida, puede almacenar muchos objetos, o puede ir liberando y así sucesivamente. A nivel de WebLogic, ya en tuning, usted le puede liberar esa memoria o le puede aumentar esa memoria o hacerla más pequeña así sucesivamente, pero obviamente todo se tiene que hacer antes de reiniciar el servicio de WebLogic. Perdón, antes de iniciar el servicio de WebLogic. También aquí vemos el total de memoria física que tenemos, el total de memoria libre que tenemos, el espacio de swap, la memoria virtual, todas esas cosas las podemos ir viendo aquí. Lo único es que lo hace en bytes, entonces hay que convertirlo, ¿verdad? Y es como bastante. Pues, por ejemplo. Y le pongo eso. Entonces vamos a ver que tengo 17.000 megabytes. Y la compu es de, creo que era de 24 de RAM, una cosa así. Entonces eso es como el máximo que hay. Luego tenemos acá el espacio disponible. Tenemos disponible 4 gigas. Y pues así sucesivamente. Esas son algunas formas de ir monitoreando. Esto lo podemos ir viendo por cada mani server. Si hay un tema, por ejemplo, con los tweets, que no sé, que hayan muchos hilos abiertos, aleatorios y demás, eso lo podemos ir viendo acá. Este estado de health normalmente se podría poner en one y aquí nos podría ir mostrando los errores que hay. Los stuck tweets, estos son los hilos que se encuentran detenidos porque no han recibido una solicitud o una consulta desde hace mucho tiempo. Cuando estos sí llegan a cierto grado, es que se puede caer la aplicación. Por eso hay que tener muy en cuenta esa parte y tratar de manejar las conexiones por los otros de diseño lógico. Pero bueno, fuera de eso, prácticamente esto es todo lo básico que deberían de saber para poder desplegar una aplicación, crear un managed server, crear un clustercito, iniciar o apagar un admin server, y más. Esta es la forma más recomendable de hacerlo. O sea, ustedes inician un WebLogic, inician admin server, inician Node Manager y luego todo lo hacen por consola. Algunas de las mejores prácticas que yo les podría decir que podrían hacer antes de volver a desplegar una aplicación, es necesario borrar la anterior para evitar conflictos con las rutas de acceso. ¿Qué pasa? Si usted va a hacer una actualización de su aplicación actual, es más recomendable que usted la borre y ponga la nueva, o si usted va a hacer un update o va a poner una nueva versión precisamente para que no queden archivos basura. Porque si usted va a desplegar una aplicación igual a la que usted ya tiene actualmente, no le va a caer encima, sino más bien le va a generar conflicto y por eso es mejor borrar. Luego, los despliegues se deben realizar con el Managed Server App. Es recomendable que lo hagan con el Managed Server App porque él lo arranca automáticamente. Si lo hacen con el Managed Server apagado, entonces van a tener que desplegar la aplicación, luego iniciar el Managed Server, luego iniciar la aplicación. Es un poco más tedioso, nada más es un tema de recomendación y práctica. En caso de requerir alta disponibilidad, es recomendable utilizar un clúster en hardware físicos separados. Mantener el mismo nombre y la misma ruta de la aplicación para que en cualquier cambio sea más fácil actualizar la aplicación. ¿Cómo se puede aplicar eso? Si yo tengo mi despliegue test WS, ustedes vieron que yo lo tengo en... Creo que ya perdí la ruta. Aquí, en esta ruta. Y lo tengo con este nombre. Si yo llego a hacerle un cambio a la configuración o a la programación de mi archivo, yo lo vuelvo a compilar,
y él me vuelve a generar este mismo archivo compilado con los campos. Entonces yo, para no tener que volver a hacer el despliegue, lo que hago es que vengo, toco el check y le doy update. Entonces, si la aplicación mantiene el mismo nombre y la misma ruta, él va a ir a buscar esa aplicación en ese punto web y simplemente la va a actualizar. Entonces ya no la tengo que borrar, ya no la tengo que volver a desplegar y es un poco más sencillo. Eso también es súper útil para, por ejemplo, ambientes en producción, tal vez en cluster, porque en lugar de tener que ir a cada nodo del cluster, yo nada más selecciono la aplicación del cluster, le doy update, ya me las actualizan todos. Yo he visto en algunos clientes que lo que hacen es que tal vez hacen una actualización, le ponen al WAR actualización fecha tal. Luego crean una nueva actualización fecha tal. Entonces como constantemente le están cambiando el nombre al punto WAR, siempre tienen que quitar este WAR, poner el nuevo porque ya el nombre cambia y ya no es el mismo. Entonces esas son como buenas prácticas que podrían utilizar para que no sea tan tedioso ese tema de estar desplegando, quitando, para cuando ustedes hacen actualizaciones en su paquete. Pero bueno, más que todo aparte de esto sería pues la charla y pues, la capacitación básica del manejo de web service. No sé si tienen dudas o algún detalle más en los que nos pueda ayudar o aclarárselas. Bueno, como todo, yo creo que esto de apenas una pincelada, porque prácticamente nos hace falta práctica y incorporar, o sea, meterse directamente a cómo crear uno. Sí, sí, realmente WebLogic pues es todo un mundo. O sea, hay un curso completo, yo también lo he dado, donde ya se onda profundamente cómo se puede hacer desde la instalación básica, de una instalación en clúster, configurar OHS y N cantidad de cosas más. Pero como prácticamente nos indicaron que más que todo era una capacitación sencilla de cómo explorar un web service, de cómo consumirlo y cómo verlo y así, no de tan profundo. Sin embargo, esto es como lo más basiquito de conceptos que pueden ir viendo y cómo pueden hacer un despliegue pues para trabajar, más que todo ustedes como desarrolladores, por decirlo así. También es porque el curso pues va más destinado pues a la parte del que ve la infraestructura, el que le va a tocar instalar, el que le va a tocar hacer y demás. Igual, si ustedes quisieran andar más profundo y quisieran hacerlo, pues también pueden hacer sus laboratorios, su máquina virtual, probar y demás. Pero ya eso depende mucho hacia la dirección que ustedes quieran darle a de WebLogic, por decirlo así. ¿Vos tenés como alguna guía básica, sencilla, como para que explique, digamos, todo lo que hiciste hoy de despliegue tal vez de un web service, de una aplicación, algo básico, para no tener que ir tal vez a la documentación de Oracle, que es bastante tediosa, complicada y extensa, digamos. Como un documento paso a paso de la Algo instalación. así, algo así. No, eso sí, actualmente sí no tendría. Es más que todo porque al día a día, pues uno lo va aprendiendo y pues también por los cursos y cosas así que ha llevado. Pero así como un documento paso a paso mismo, no tendría ahorita. De igual forma, les puedo pasar la presentación, al menos para que tengan un detalle. Sí, sería muy útil. Y Sí, pues nada claro, por más, supuesto. tal vez el tema del laboratorio, esta parte de... Aquí está este tema del laboratorio. Pues sí, ya como ustedes vieron, sí es un poco más amplio. Entonces sí habría que generar una documentación con prints y ya viene un paso a paso más avanzado de cómo hacerlo, pero sí actualmente no tengo esa documentación. Entonces sí sería que o bien la solicitaran igual al mismo personal que nos solicitó la capacitación y nosotros con gusto le generamos el documento porque sí ya sería un poco más profundo y más largo. Hay documentaciones que yo he hecho hasta 100 y pico de páginas porque hay procesos muy largos, pero pues obviamente si lo requieren lo pueden solicitar y nosotros con gusto se lo realizamos. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces no sé si hay alguna otra duda y si no con esto finalizaríamos la sesión.
No, de mi parte estaría muy bien, muy agradecido. Está bien, gracias. Bueno, entonces espero que les haya gustado, que bueno, que hayan aprendido un poco de WebLogic, que es todo un mundo. Hay muchísimas cosas que se pueden integrar también con WebLogic, pero bueno, ya queda a gusto de ustedes de cómo lo quieren hacer. Entonces, ya me despido. Y ya saben que cualquier cosa, ahí está el blog de oracle.max.com. Ahí normalmente subo documentaciones, brochures y cosillas así para ambientes de nuevo de infraestructura. Y también algunos detalles de desarrollo. Por ejemplo, tengo ahí cómo crear un API y cosas así, por si quisieran aprender el paso a paso. Pero bueno, eso sería todo de mi parte y pues espero que pasen una muy buena noche. Está bien, gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches a todos. Gracias, Manuel. Bueno, Buenas hasta luego. noches, gracias. Pura vida.